Ahora veamos cómo iniciar un dibujo. En este botón que dice Nuevo hay dos partes, la de la izquierda y la de la derecha, que tiene esta pequeña pestaña para abrir más opciones. En esta parte debemos elegir las unidades y la norma con la cual vamos a trabajar nuestro diseño, que debe empezar por la construcción de una parte o de varias partes. Si hago clic en la flecha, aparecen los 4 archivos que se pueden crear con Autodesk Inventor. Pero la plantilla que van a usar es la plantilla estándar, la que viene por defecto con el programa, que en este caso será en el sistema inglés o usando las unidades de pulgadas. Si queremos usar otras unidades y alguna norma específica, debemos elegir esta última opción que nos permite buscar otras plantillas. Si hago clic en ella, podemos ver todas las plantillas que tiene disponible este programa y que, como puede ver, son varias. A esta ventana también podemos acceder desde esta parte de este botón que dice Nuevo, y saldrá también la misma ventana, ¿no? Si hago clic en ella, como puede ver, tengo acceso a la misma ventana con las mismas opciones. En la parte izquierda se tiene el árbol del grupo de plantillas. Por ahora, por defecto, están las plantillas en las unidades inglesas. Y al costado se tienen las plantillas para partes, más abajo para ensambles, para planos y finalmente para presentaciones. Aquí podemos ver, por ejemplo, la plantilla para dibujar partes usando chapas metálicas. La plantilla para hacer partes con una plantilla estándar. Y si hacemos clic en ella, en cualquiera de las dos, en la ventana de descripción podemos ver que las unidades son pulgadas. Lo mismo sucede con los ensambles, donde hay 2 plantillas, una para hacer un ensamble estándar y otra para hacer un ensamble usando soldaduras. Las plantillas en realidad son pantallas que tienen las cintas de opciones con paneles y funciones diferentes. Pues, por ejemplo, para hacer un ensamble con soldadura, se usan funciones diferentes a las que se usan para hacer ensambles normales. Si abrimos el árbol de plantillas, podemos ver que tenemos el grupo en el sistema métrico. Al seleccionarlo, aparecen más plantillas. Voy a abrir esta ventana para ver todas las plantillas y podemos ver que las plantillas para partes, por ejemplo, hay 4 opciones, ¿no? Hay 2 para hacer partes con planchas metálicas, una estándar y la otra con la norma DIN. Y tenemos otras 2 plantillas que son estándares, también una con la norma DIN y otra con la norma estándar. La diferencia es que la norma DIN va a utilizar las cotas, por ejemplo, de forma diferente a como se hace en una plantilla estándar. Va a seguir la norma alemana. Y en esta parte puede ver cómo las diferentes normas influyen en los dibujos y en los ensambles de soldadura. Aquí puede ver, por ejemplo, plantillas para la norma china, para la norma rusa, para la norma japonesa. Y en los planos tenemos prácticamente a todas las normas que Inventor trae para dibujar, para hacer diseños. Ahí puede ver la norma ANSI, que es la norma europea, la norma BSI, que es la norma de Inglaterra, la norma DIN, que es de Alemania, la norma de Rusia, la norma de China, la norma de Japón, la norma ISO, que es la norma internacional. Así que debemos comenzar eligiendo qué norma vamos a escoger. Así que para nuestro caso, vamos a iniciar una parte utilizando una norma estándar. Y eso lo veremos en el siguiente video.